Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy de Escudriñando la Palabra, y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el poder detrás de la oración. Antes de ello, le voy a pedir que me acompañe a orar un momento para entregar este tiempo al Señor, así como también alinear nuestras mentes y nuestros corazones a Él, a su palabra y al Espíritu Santo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido un Padre bueno, maravilloso, Señor, un Padre que ha cuidado de cada una de nuestras necesidades y las ha suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. En el área espiritual, en el área emocional, en el área, en el área física, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda, Señor. Gracias por amarnos como a tus hijos, Padre, con ese amor eterno, ese amor permanente, ese amor que no cambia, Señor. Gracias, y que tú manifestaste y mostraste en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, nos alinee a tu mente, a tu palabra, a Él mismo, al Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y desde ya te damos gracias por esas semillas de la palabra que tú vas a sembrar en cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que son semillas que producirán fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Pastor Luis, bienvenido. Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy con el tema es el poder detrás de la oración. Antes de iniciar con este tema, le voy a pedir que usted abra su mente y su corazón a la palabra y a lo que el Espíritu nos va a hablar en esta noche, que no nos cerremos en nuestras tradiciones o en nuestros paradigmas, sino meditar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que vamos a compartir el día de hoy acerca de la oración, que están en la palabra, pueden cambiar algunos pensamientos que están en nuestra mente y que no son pensamientos alineados a la palabra de Dios. Y la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en relación con la oración y el tema del poder es en dónde verdaderamente reside el poder de la oración. El poder de la oración reside en sí misma, en la oración misma, o en aquel a quien oramos. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. Y la respuesta es que el Señor nos da la autoridad de orar. También Dios nos da la instrucción de pedir en la oración. Pero ello no significa que Dios nos dé un cheque en blanco en cuanto a la oración. Nos lo da para que nosotros usemos la oración conforme a su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oirá. Y ese oirá implica Él nos responderá. Él oye todas nuestras oraciones y todas las oraciones las responde. Pero no siempre la respuesta a nuestras oraciones va a ser como nosotros querramos. La respuesta a nuestras oraciones va a ser conforme a su voluntad. Entonces necesitamos revisar algunos eslogans que hemos usado en el cuerpo de Cristo, que no por populares significa que sean bíblicos. Por ejemplo, hay un decir o un eslogan que dice que la oración mueve la mano de Dios. Esto significaría que la oración es el poder
que mueve a Dios. No es la voluntad de Dios, no es su poder, no es el ser Dios el que lo mueve a Él, sino es nuestra oración. Somos nosotros los que moveríamos a Dios, si este eslogan fuera cierto. Otro eslogan u otro decir que hay en el cuerpo de Cristo acerca de la oración, por ejemplo, es que las cosas suceden porque nosotros oramos, lo cual significa que si nosotros no oramos, las cosas no van a suceder. Entonces eso anularía la voluntad de Dios, en el sentido de que Dios ya no sería autónomo, sino que Dios dependería de cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Y entonces imagínese usted ese desorden que habría en el mundo. No solo ya hay desorden por la maldad, pero imagínese el desorden que habría si Dios respondiera, si Dios tuviera que responder todas nuestras oraciones de la manera que nosotros las pedimos, si el poder fuera de la oración y no fuera de Él. Entonces, lo primero que necesitamos entender en relación con el poder que está detrás de la oración es que el poder le corresponde al Padre, no a la oración. La oración en sí misma no tiene poder. El poder de la oración está en el Padre, que escucha la oración y que actúa y decide responder la oración conforme al mejor propósito de Él para con nosotros. Él no necesita de nosotros para hacer nada en el mundo. Él es absolutamente todopoderoso y absolutamente soberano para hacer lo que a Él le place. Además, Él es bueno, es perfecto en hacer lo que a Él le place. No hay absolutamente nada de malo, no hay pecado, etc. En cambio, cuando nosotros oramos, porque en nosotros todavía hay algo de maldad, nuestra oración puede ser una oración dirigida por celos, por envidias, por egoísmo, por enojo, por competencia, por codicia, etcétera. Y entonces nuestra oración, si el poder estuviera en la oración, nuestra oración iría en contra del establecimiento del reino de Dios y fortalecería el establecimiento del reino de las tinieblas. Porque nuestra oración, por eso en Santiago dice la palabra que pedimos, pero pedimos mal para nuestros deleites y por ello no recibimos lo que pedimos. Entonces lo que necesitamos entender es que el poder de la oración no reside en la oración en sí misma. El poder de la oración reside en el Padre, que es a quien oramos en el nombre de Jesús y que alinea nuestra oración a la voluntad de Dios, o alinea la respuesta a nuestra oración a la voluntad de Él. Entonces, el decir correcto en todo caso sería que la oración nos alinea a nosotros con la voluntad de Dios, no alinea a Dios a nuestra voluntad. En lugar de decir que la oración mueve la mano de Dios, lo que realmente tendríamos que decir es que la oración nos mueve a nosotros bajo la mano de Dios. Y nosotros debemos recordar lo que también nos enseña la palabra de Dios en este sentido. En primer lugar, que somos sus colaboradores de Dios, no sus jefes. Esto nos lo enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, que dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, nosotros trabajamos para Dios. No Dios trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Dios. Dios a nosotros nos bendice por su gracia. Dios a nosotros nos bendice por su poder. Dios a nosotros nos bendice por su amor. No porque Él trabaje para nosotros.
nosotros trabajamos para Él. La vida se trata de Él, no se trata de mí. Nosotros fuimos hechos de Dios, por Dios y para Dios, no Dios fue hecho para nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Si entendemos este principio de que Dios es todopoderoso, de que nosotros le oramos a Dios en el nombre de Jesús y de que Dios responde nuestra oración conforme a su voluntad, entonces necesitamos concluir que el poder está en Él. No, el poder no reside en lo que nosotros podamos hacer o pedir a Dios, sino en Dios que obra a través de nosotros. De hecho, usted me puede decir, pero Dios ha respondido muchas oraciones conforme a yo le he pedido. Sí, pero recordemos que la palabra de Dios también nos dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, número uno. Es decir, esas oraciones que nosotros hicimos y que fueron contestadas tal como nosotros las pedimos, eran porque estaban conforme a la voluntad de Dios, porque el Señor puso el querer como el hacer en nuestro corazón para que pidiéramos de esa manera y porque Dios en su amor y en su misericordia y en su todo poder ya tenía prevista esa respuesta desde antes de la fundación del mundo, ya sabía lo que íbamos a pedir y Él ya tenía determinada esa respuesta para cada uno de nosotros. En segundo lugar, también necesitamos entender que Dios no necesita ningún aliciente, ni ninguna motivación, ni ningún tipo de combustible para hacer algo. Él hace lo que soberanamente le place sin consultar a nosotros. Se recuerda en el libro de Job cuando Dios habla con Job y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites? Tú fuiste el que me dijiste cómo crear las cosas y qué leyes, bajo qué leyes debían operar. ¿Por qué razón hace Dios esa pregunta? Porque Él no necesita de nosotros. Él hace todo lo que soberanamente le place. Él es todopoderoso. Él no necesita de ningún combustible, ni ninguna motivación, ni ningún aliciente para hacer lo que Él hace. Él lo que Él hace lo ha determinado desde un principio. De hecho, la palabra de Dios dice que Él inicia lo que ya ha finalizado. Y nada lo hace desistir o cambiar de lo que Él ha determinado. En Isaías 46:10 dice la palabra que Él es el que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. En tercer lugar, Dios, como ya mencioné, es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto nos lo enseña Filipenses capítulo 2, versículo 13. Lo que pareciera que Dios ha hecho entonces por medio de la oración de alguien es porque primero Dios ya lo había determinado en sus planes desde antes de la fundación del mundo, después lo puso en el corazón de la persona que oró y después Dios lo ejecutó de acuerdo a lo que Él ya había planeado y a lo que Él había puesto en nuestro corazón. Entonces, de todo lo que hemos hablado en este momento, podemos deducir que la oración no alinea a Dios a nuestra voluntad, más bien nos alinea a nosotros a su voluntad. Y en Lucas capítulo 22, versículo 42, el Señor nos da un ejemplo absolutamente claro de eso. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní orando antes de que lo fueran a apresar, el Señor oró, Padre, Él oró que si Dios quería que pasara esa copa de sufrimiento que Él iba a enfrentar como consecuencia de su ministerio de venir a la tierra. Y entonces Jesús finaliza su oración diciendo lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo 26:39, Jesús dice exactamente lo mismo. Entonces,
si nosotros pudiéramos mover la mano de Dios hacia nuestra voluntad, el mundo sería un caos total. Y Jesús nos enseña que no es así, que lo que priva en última instancia, el que determina en última instancia la respuesta a nuestra oración, el poder creador de la oración, etcétera, 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 es Dios. El poder reside en Él. En Santiago, capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí es donde vemos que la oración no es un cheque en blanco, porque dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Entonces, la oración no mueve la mano de Dios. La oración no hace que Dios se mueva a nuestro favor. En realidad la oración nos alinea a la voluntad de Dios, y Dios se mueve a favor de nosotros porque así lo ha determinado, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque quiere lo mejor para nosotros, porque a través de la respuesta a nuestra oración Él está cumpliendo sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de sus hijos. Si la oración tuviera poder, entonces la oración de los no creyentes, de los impíos, también tendría respuesta. Sin embargo, la palabra claramente nos dice en Proverbios 15:8 que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Luego en Santiago capítulo 5 versículo 16 la palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es esa oración eficaz del justo? La oración que hemos hecho conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice que si oramos conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. Y si nos oye, obviamente responde nuestra oración. Entonces, en la oración en sí misma, y esto es lo que quisiera dejar claro, es que en la oración en sí misma no hay poder. El poder está en aquel a quien oramos y en el nombre de quien oramos. Es decir, el poder está en el Padre y en el nombre de Jesús, que es en quien oramos al Padre. Por eso Jesús dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pero obviamente todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, que sea conforme a la voluntad del Padre. Si la oración tuviera poder en sí misma, como ya mencioné, todas nuestras oraciones deberían ser respondidas, pero es la experiencia de muchos de nosotros que algunas de nuestras oraciones no han sido respondidas de la forma como nosotros queremos. Sí han sido respondidas, pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Dios responde nuestras oraciones conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Recordemos que hemos mencionado que Dios tiene 3 respuestas a nuestra oración. La primera respuesta es sí. Sí, porque estás orando conforme a mi voluntad. La segunda respuesta es sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estás orando conforme a mi voluntad, pero todavía no es el tiempo perfecto para que yo te dé la respuesta, porque Dios hace todas las cosas hermosas, perfectas en su tiempo, no en el mío. Y la tercera respuesta es no, porque tengo algo mejor para ti. Así que Él siempre va a responder nuestra oración, pero no necesariamente van a ser respondidas de la forma como nosotros pedimos, pero sí podemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que Él siempre va a responder nuestras oraciones a la mejor conveniencia de cada uno de nosotros, no en cuanto a nuestra vida terrenal, sino en cuanto a nuestra vida en la eternidad. Y la eficacia de la oración de la que habla Santiago, capítulo 5, versículo 16, no está en la oración en sí misma, sino en el poder de aquel a quien se dirige la oración, que es al Padre, y en el nombre de Jesús,
que es por quien oramos nosotros al Padre y por quien tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y recordemos y veamos esto también. La palabra dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acceso al trono de Dios y para que Él responda a nuestras oraciones, no por nuestros méritos, no porque sea una oración hecha en la fórmula correcta o, o con las palabras correctas o con el motivo correcto, pero Él va a alinear nuestra oración a su voluntad y por su gracia, Él, como un regalo de su amor para sus hijos, Él va a responder la oración de la mejor manera para cada uno de nosotros. Entonces nosotros necesitamos estar abiertos a la respuesta de Dios, sea cual sea, aunque no sea como nosotros quisiéramos, porque Él va a estar respondiendo de la mejor, a la mejor conveniencia de cada uno de nosotros, de la mejor manera que nos convenga a cada uno de nosotros. Dios siempre va a responder nuestra oración. La oración, y déjeme decirle algo más acá, en Proverbios capítulo 5, versículo 18, dice que la oración del Señor es, la oración que nosotros hacemos al Señor es su gozo. De la misma manera que usted y yo nos gozamos con nuestros hijos o con nuestros nietos cuando están comenzando a hablar, aunque hablen incoherencias o aunque no hablen correctamente, de esa misma manera el Padre se goza con nuestra oración, aunque nuestra oración no sea de la forma correcta. Por lo que Dios se goza en nuestra oración no es por el hecho de que la hagamos correctamente, de que estemos usando las palabras correctas, de que estemos usando la fórmula correcta o pidiendo lo correcto, sino porque la oración, más allá de lo que nosotros pedimos, la oración significa nuestra dependencia total y completa del Señor. Significa que estamos confiando plenamente en Él, estamos confiando en su buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Por eso no proceden algunas cosas o algunas expresiones como las que usualmente usan algunos en este tiempo, como el reclamo o como el decreto o como el arrancar nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros estamos decretando o estamos arrebatando o estamos reclamando, lo que estamos diciendo es: Dios no es suficiente para responder a nuestras oraciones. Necesita de nuestra autoridad. Él no tiene la suficiente autoridad ni el suficiente poder para darnos lo que estamos pidiendo, por lo tanto nosotros tenemos que exigirlo. No se trata en la oración, no se trata de exigirle al Señor. En la oración se trata de entrar a su presencia, abrir nuestro corazón, decirle cómo nos sentimos y rogarle que por ser sus hijos y porque nosotros dependemos totalmente de Él, Él obre en nuestras circunstancias, si es posible como nosotros queremos, o bien de acuerdo a su mejor y buena voluntad para con nosotros. La oración es la vía que nos lleva a la persona y al lugar del poder, es decir, al trono, delante del Señor, al trono de su gracia, que nos pone en contacto con la fuente de respuesta a nuestras oraciones, que es el Padre, y para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y el oportuno socorro quiere decir el mejor socorro posible para nosotros, y el que conoce cuál es el mejor socorro posible para nosotros es el Señor. Y le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 2, versículo del 14 al 16, que el Señor nos va a llevar al desierto
para enamorarnos nuevamente de Él y que Él nos va a volver a dar, nos va a volver a hacer pasar por la puerta de la esperanza y nos dará nuestras bendiciones. ¿A quién le gusta ir al desierto? A ninguno. Generalmente nosotros vamos a orar cuando estemos entrando en un desierto, vamos a orar: Señor, sácame de este desierto, líbrame de este desierto, pero el propósito del Señor va mucho más allá de librarnos. El propósito del Señor es bendecirnos a través del desierto. Por lo tanto, Él no va a responder la oración de sacarnos del desierto, más bien Él nos va a llevar al desierto porque tiene un propósito mucho mejor que el simplemente sacarnos de ahí. Tiene el propósito de llevarnos a otro nivel de relación con Él, que también implica otro nivel de bendición, otro nivel de cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros. Y entonces el poder de la oración está en aquel a quien oramos, que es el Padre, en el nombre de aquel por quien oramos, que es el Hijo, y en la dirección del Espíritu Santo, que nos guía para que oremos conforme a la voluntad de Dios y que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay cuatro condicionantes o cuatro cuestiones ahí que son las que determinan el poder de la oración. Primero, el Padre a quien oramos. Segundo, el Hijo por quien tenemos acceso al Padre. En tercer lugar, el Espíritu Santo que nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuarto, porque oramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí, cuando nuestra oración cumple esas características, entonces el poder de Dios se mueve para responder a nuestra oración. El poder de Dios se activa para responder a nuestra oración, pero si no oramos en esas condiciones, de todos modos el poder de Dios se va a activar. Lo único es que no a responder como nosotros queremos, sino a responder como sea lo más conveniente para nosotros y para el cumplimiento de los planes de Él para con nosotros. La oración a la que Dios responde es aquella que nos servirá de oportuno socorro permanente, no puntual, no egoísta, sino a nuestro mejor interés de cara a la eternidad. Como ya vimos en Santiago capítulo 4, las oraciones egoístas no son respondidas como nosotros pedimos. Él las va a responder en el sentido de hacernos morir a nuestro egoísmo. Y como dice la palabra en Juan 3:30, no va a alimentar nuestro egoísmo respondiendo a una oración egoísta, sino más bien nos va a llevar a la muerte de ese egoísmo. Porque como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Es una experiencia de todos nosotros que muchas veces nosotros oramos y no tenemos resultado de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la oración no puede cambiar las cosas, como tampoco las llantas de un automóvil pueden hacer pueden manejar el automóvil. Realmente la oración no es la que cambia las cosas. El que cambia las cosas es Dios. Él es el que cambia las cosas, Él es el que cambia nuestras circunstancias. Por ello, necesitamos poner nuestra fe en Dios, no en la oración. Y poner nuestra fe en la oración no es confesión positiva o presunción de fe. Poner nuestra fe en la oración es creer y confiar plenamente en que Dios está escuchando nuestra oración y Él la va a responder de la mejor manera posible. Recordemos siempre que es el poder de Dios el que activa la respuesta a la oración. De hecho, Jesús nos enseña, dice, cuando Jesús nos enseña acerca de la fe, dice, creed en Dios. No dice creed en vuestra oración, no dice creed
en las peticiones que le hayamos hecho. No dice crean en las promesas y repitan las promesas. No, nosotros creemos en aquel que hizo la promesa y le pedimos a aquel que hizo la promesa para que esa promesa se cumpla en nuestra vida de la manera como Él lo ha determinado, de la mejor manera que nos convenga a cada uno de nosotros. El Señor va a contestar nuestra oración por su poder, no por la oración en sí misma. Si usted no ora, ojo con esto, si usted no ora, Dios de todos modos va a cumplir sus planes para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él ya lo determinó y lo que Él ha determinado lo va a cumplir. Él es todopoderoso y Él no ha prometido nada que no vaya a cumplir y que no tenga el poder de cumplirlo. Ahora bien, que Él vaya a cumplir su propósito en nosotros, a pesar de nosotros mismos, no quiere decir que nosotros lo vamos a disfrutar. No quiere decir que nosotros vamos a beneficiarnos de ese cumplimiento plenamente. Quizá vamos a poderlo disfrutar parcialmente, vamos a poder ver bendiciones del Señor parcialmente, pero no vamos a vivir en la plenitud de la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo esa comunión con Él que nos transforma nuestro corazón. Le voy a explicar un punto acá. El Señor nos puede bendecir económicamente, porque es su plan. Y yo no oré para que Él me bendijera económicamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Dios me bendiga económicamente? Si yo soy una persona egoísta, soy una persona codiciosa, lo que va a pasar es que el Señor me va a haber bendecido, pero toda esa bendición va a producir en mí más codicia, inseguridad de perderla, afán para generar más, etcétera. Entonces no la voy a poder disfrutar, como dice la palabra, que el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿cómo las disfruto? Muriendo a mi egoísmo. ¿Y cómo muero a mi egoísmo? No solo por la palabra, no solo por el Espíritu Santo, sino también por la comunión con el Señor, que me va transformando mi corazón en la medida en la que más me estoy relacionando con Él. Mi oración no le conviene a Dios, mi oración me conviene a mí. Es como diezmar, ofrendar, ayunar, no le conviene a Dios, no lo hace más ni menos Dios. El que usted y yo oremos, ofrendemos, diezmemos, ayunemos, hagamos obras de misericordia, etc. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono. Los beneficiarios somos nosotros, no Él. ¿Ya? Nosotros podemos disfrutar más de las bendiciones del Señor, de la plenitud de las bendiciones del Señor, de la plenitud de sus planes para con nosotros, cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. Y orar sin cesar es mantener la comunión con el Señor, no solamente en la petición, porque la oración no es solamente petición, la oración es comunión con Dios. Entonces, en la medida en la que usted y yo tenemos comunión con Dios, independientemente de la respuesta a nuestras oraciones, nosotros vamos a disfrutar más plenamente de lo que el Señor nos ha dado. Y le voy a poner otro ejemplo. Tenemos en la palabra de Dios a Salomón. Salomón recibió del Señor sabiduría, riquezas, entendimiento, etcétera, etcétera. Pero a Salomón le pasó una cuestión. Por alguna razón, en el ejercicio de su cargo de gobierno y en el transcurso de su vida, él perdió la comunión con el Señor. Y entonces él comenzó a usar de las riquezas para hacerse palacios, para comprar siervos, para comprar bienes, para darse la buena vida, etcétera, etcétera. Pero leemos en esa etapa de su vida es que escribe el libro de Eclesiastés y leemos de que todo le parecía inútil, le parecía vanidad de vanidades, que nada debajo del sol tenía sentido, a pesar de que él era un hombre multimillonario, se daba todos los lujos, placeres,
gratificaciones, etcétera, 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 que él se podía dar y sin embargo no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque había perdido esa comunión, ese enganche con el Señor. La palabra de Dios dice que Él nos da la habilidad de hacer las riquezas para confirmar su pacto, pero también nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Jehová no es lo material que Él nos da, la bendición de Jehová es tener esa comunión, esa intimidad, más allá de la bendición de lo material que Él nos pueda dar. La mayor bendición que usted y yo podemos tener, que es la bendición que no entristece, es la de tener una permanente comunión con Él. Muchas veces el Padre obra sin necesidad de nuestras oraciones. Y esto también tiene que ver con algo que algunos dicen, es que aquel se salvó porque yo oré por él, o aquel se sanó porque yo oré por él, o aquel fue liberado porque yo oré por él. Ni fue sanado, ni el que fue salvo, ni el que fue sanado, ni el que fue liberado lo fue por nuestras oraciones. El que fue sanado, el que fue salvado y el que fue liberado lo fue por el poder de Dios, porque era la voluntad y el tiempo de Dios y porque a Él le plació que nosotros fuéramos los canales a través de los cuales su poder se manifestara en esa persona, pero no fuimos nosotros los poderosos que oramos para que esa persona fuera sanada, fuera liberada o fuera salvada. Y tenemos dos casos en la palabra de Dios, por lo menos, al respecto de ello. El primero es el paralítico del estanque de Betesda. Él no pidió ser sano, no le pidió a Jesús ser sano. Es más, ni siquiera tenía la fe para ser sano, porque cuando Jesús le pregunta que si él quería ser sano, lo que el paralítico le dice es: no tengo quien me lleve al estanque, y entonces todos llegan antes que yo, y le está diciendo: no tengo fe de ser sano, no voy a ser sano. Sin embargo, Jesús lo sana. ¿Por qué? Porque no fue en el poder de la fe de nadie, ni de la oración de nadie, sino fue el poder que Jesús tenía, porque el poder de la respuesta a nuestra oración no está en la oración, está en Dios. Y el segundo caso es el caso de Lázaro. Cuando Jesús llega a visitar ya la tumba de Lázaro, que Lázaro tenía 4 días de muerto y todo, las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y por el otro lado, de alguna manera también le reclama que no hubiera estado cuando él estuvo ahí. Sin embargo, y aún Jesús les dice, él no está muerto, sino que vivirá. Y ellas lo que le dicen es: sí, nosotros sabemos que él va a resucitar en la vida eterna. O sea, no tenían fe para la resurrección de Lázaro. Sin embargo, Jesús le dice a Lázaro, y le pide a la gente que está ahí que quitara la puerta de la tumba, y le dice a Lázaro: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro resucita. ¿Por qué resucitó? ¿Por la oración de alguien o por la fe de alguien? No, ni por la fe de nadie, ni por la oración de nadie, sino por el poder de Dios operando a través de él. Por ello debemos recordar siempre que el poder no está ni en nuestra fe, ni en la oración. Nuestra fe es necesaria, sí. Nuestra oración es necesaria, sí, para beneficio de nosotros. Pero el poder que mueve a Dios en favor de nosotros es el poder de Dios, es su amor para con nosotros, su gracia para con nosotros. Él es el que tiene el poder y Él es el que obra a través de nosotros con nuestra oración o sin nuestra oración. Si la oración no cambia el resultado de las situaciones y Dios cambia las situaciones de acuerdo a su voluntad, entonces, ¿por qué nos molestamos en orar? Sería la pregunta, ¿verdad? La pregunta lógica que todo el mundo se haría. Y entonces, ¿para qué oramos? Si nuestra oración no tiene poder, si el poder está en el Señor y si Él va a hacer su voluntad en cada uno de nosotros, como dice la palabra en el Salmo 138:8, de que Él cumplirá su propósito en nosotros, entonces, ¿por qué molestarnos en orar? En primer lugar,
porque es un mandato de Dios. Y oramos por amor a Dios, no por obligación. Oramos no por la respuesta, sino por la comunión que tenemos con Él. Tal como nos lo enseña Jesús en su oración en el jardín de Getsemaní y en el monte de los olivos en la noche en la que Él fue hecho prisionero, cuando oramos no necesitamos enfocarnos tanto en la respuesta, sino en aquel que nos responde, es decir, concentrarnos en la comunión con el Señor. La oración es una forma de comunicarnos con el Señor. La petición es una forma de comunicarnos con el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice la palabra: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Dios. Entonces, oramos para salir del afán. Oramos en la fe de que Dios está escuchando nuestra oración y la va a responder de la mejor manera, y por eso entonces damos acción de gracia. Y en tercer lugar, recibimos su paz en nuestro corazón, se nos quita el afán, y en cuarto lugar, nuestros pensamientos van a perseverar en lugar de estar pensando en la necesidad, en lugar de estar pensando en la respuesta a nuestra oración, vamos a poder colocar nuestros pensamientos en Dios, que es lo que verdaderamente define la oración. Es más, el Señor ya conoce nuestras necesidades y los anhelos de nuestro corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 8, la palabra de Dios dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. O sea, la provisión no va a venir por mi necesidad, por mi oración. La provisión viene por el poder de Dios y su amor para conmigo como Padre. Y la oración lo que hace es que me lleva a reposar, a descansar en Él con respecto a esa necesidad, en la seguridad de que Él la va a suplir. Y además de ello, me abre el camino para tener una comunión más profunda con el Señor. Y esa comunión más profunda con el Señor me lleva a conocerle más, y conocerle a Él es conocer la vida eterna, es tener la vida eterna. Por el otro lado, en el Salmo 37:4, la palabra de Dios también nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él ya conoce las peticiones de nuestro corazón, ni siquiera nosotros tenemos que expresarlas, Él ya las sabe, aún antes de que nosotros lo expresemos. Y si nosotros nos deleitamos con Él, nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón que sean conforme a su voluntad y a nuestro mejor interés de nuestra vida en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades, y la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra de Dios dice también que en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Él suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las peticiones de nuestro corazón, Él también las va a conceder. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces? Es deleitarnos en Él, escucharlo y tener comunión con Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la oración hay un beneficio más allá de la respuesta a nuestra petición. Y note lo que dice: clama a mí y yo te responderé. No dice yo te responderé como tú quieras. Él va a responder a nuestro clamor de la mejor manera. Pero además de respondernos a nuestro clamor, Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos y que necesitamos para vivir. No es que sea simplemente, nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no sabemos simplemente por el hecho de revelárnoslas o de dar. No, es porque esas cosas las necesitamos para nuestra vida en Él. Por el otro lado, lo vamos a conocer más a Él, como ya vimos en Juan 17:3, dice la palabra que escudriñemos las Escrituras, porque ellas
son las que dan testimonio de Él, y conocerle a Él es conocer la vida eterna. Entonces vamos a poder conocer más de Él y más de la vida eterna. Y por el otro lado, a través de nuestra oración vamos a perseverar en Él con toda nuestra mente, pensamientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, deseos, agenda, etcétera. Y eso, si nosotros perseveramos en Él y pensamos todo el tiempo en Él, la palabra de Dios dice que todas las cosas vamos a prosperar en todas las cosas. Dice en el Salmo 1, versículo 2, que si meditamos en la palabra de Él de día y de noche y tenemos en ella nuestra delicia, entonces todo lo que hagamos prosperará, nos va a salir bien todo. El efecto de la oración es que perseveremos, mantengamos nuestros pensamientos en el Señor para que todas las cosas nos salgan bien. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando todo el tiempo en el Señor y en la palabra de Dios, no vamos a hacer nada malo, no vamos a pecar. Por lo tanto, no vamos a sembrar para la carne, vamos a estar sembrando para el Espíritu, y el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna, mientras que el que siembra para la carne cosecha corrupción. Pero como no vamos a estar sembrando para la carne, no vamos a tener corrupción, vamos a estar sembrando para el Espíritu, vamos a tener vida eterna. Por el otro lado, alguien puede pensar entonces, si mi oración no tiene poder, en sí misma, sino el poder está en Dios, si Dios va a actuar aún que yo no se lo pida, etcétera, 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 entonces mejor ya no pido. Tampoco esa puede ser una deducción válida. ¿Por qué? Porque pedir no está mal. El Señor de hecho nos dice que lo hagamos. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Lo malo es exigirle que Él haga lo que nosotros pedimos, cuando nosotros lo pedimos, como lo pedimos y donde lo pidamos. Él no es gauchito para darnos ese gusto, y valga la propaganda, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, no está mal pedir. Si nosotros pedimos mal, Él lo va a enderezar todo. Él se deleita en que nosotros le pidamos, porque eso dice de nuestra dependencia hacia Él y de nuestra fe y confianza en Él. Lo que está mal es que nosotros exijamos que lo que pedimos Él lo haga al pie de la letra. No está mal orar. Lo malo está en creer que el poder de la respuesta está en nuestra oración, y que nosotros podemos ordenarle a Dios lo que Él debe hacer con nuestra oración. Apropiarnos del mérito de que las cosas sucedan porque nosotros oramos. Eso es lo que está mal. Usted pida. Mire, nuestros hijos, nuestros nietos piden de todo, pero nosotros decidimos si les conviene o no les conviene, si podemos o no podemos. Es la misma manera de que hace Dios. Él escucha todas nuestras peticiones, Él decide, ok, esto sí es conforme a lo que les conviene, conforme a mi plan para ellos, a mi buen plan para ellos, entonces sí se los concedo, o esto no, porque no les conviene, voy a hacer esto otro que sí les conviene. La oración, debemos tener en cuenta entonces que la oración es mucho más que solicitudes y peticiones, búsquedas y respuestas, que las puede incluir. Es un acto de entrega. Realmente la oración es un acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Señor, yo quiero esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Es la rendición de mi voluntad al Señor. Es la forma también en que Dios usa para que nuestro corazón se vaya alineando a su voluntad. Y es la forma que Dios usa para bendecirnos, pero también para que su nombre sea glorificado. Como dice la palabra en Colosenses capítulo 2, Colosenses 3, versículo 23 al 24, que todas las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Es decir, cuando Dios responde nuestra oración, es para su gloria. No solo para la respuesta es no solo para bendecirnos, sino para su gloria. Orar es mucho más que una petición. Orar es mucho más también
que una conversación con Dios. Orar es una impartición del corazón de Dios a nuestro corazón. Es comunicación, pero también comunión, intimidad, enamoramiento. Como dice la palabra en Cantares, capítulo 1, versículo 4, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Mire lo que dice, atráeme en pos de ti. La oración es una atracción que nosotros sentimos hacia Dios. Oramos porque nos sentimos atraídos hacia Él. ¿Y qué pasa con nuestra oración? El Rey nos mete en sus cámaras. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Además dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18, dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que le demos gracias al Señor por todo. Porque esa es su voluntad para con nosotros. Y luego dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a ello? En el Salmo 133, en el Salmo 103, que es parte de la oración, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Nos acordamos de todos sus beneficios, de todo su amor para con nosotros. Y eso que hace, se incrementa nuestro amor hacia Él. Por el otro lado, también recordemos que vimos en Proverbios 15:8 que la oración del justo es su gozo. Y en Cantares capítulo 2, versículo 14 nos lo confirma. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y esto tiene que ver también con lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, nos desea, anhela tener la comunión, más allá de la petición, más allá de la respuesta, más allá de si la oración es correcta o no es correcta. Lo que Dios está anhelando es nuestra intimidad con Él. Es que entremos al trono de su gracia para tener intimidad con Él. La intimidad con Él, el conocerlo a Él, de tener esa intimidad con Él, es importante, muy importante. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, hicimos, etcétera, 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 y yo les diré, nunca los conocí. No es que no los conociera de saber de ellos, es que nunca había tenido intimidad con ellos. Ellos nunca habían tenido intimidad con Él, a pesar de que Él estaba disponible. Lo mismo en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, en Mateo 25, a las vírgenes que se quedan fuera de las bodas, les dice, nunca las conocí. ¿Por qué? Tenían lámpara, que era la palabra, tenían aceite, el Espíritu Santo, pero nunca tuvieron comunión con Él. Y entonces nunca las conoció, porque no tuvieron intimidad. Sabía de ellas, pero nunca tuvo esa intimidad. Por eso la oración es intimidad, es comunión con Él, más allá de la respuesta. Es esa intimidad, es la verdadera oración nacida del Espíritu. Nos mueve a llorar por las cosas por las que Dios llora. Nos mueve a amar a las personas que Dios ama. Nos hace anhelar las cosas que Dios anhela. Nos hace vivir en el propósito, o nos mueve a vivir en el propósito de Dios para nuestras vidas, a caminar en los caminos que Él tiene para nosotros, a enamorarnos de Él como Él está enamorado de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos esto, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores. En Proverbios 15:8 dice que la oración del justo es su gozo. Son esos adoradores.
Y Santiago 4:5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, son esos adoradores. Entonces Dios nos está llamando a esa intimidad, a esa comunión con Él, que es llevar nuestro amor hacia Él a una dimensión mucho más profunda, mucho más íntima, mucho más personal, mucho más madura y mucho más bendecida, por supuesto. Así que recordemos, la oración es más que la respuesta a nuestras oraciones. La oración es intimidad. La oración no mueve la mano de Dios, la oración el poder de la oración no está en nuestra oración en sí misma, sino está en aquel a quien oramos, en el nombre de quien oramos, por quien oramos, que es por el Espíritu Santo, y porque oramos conforme a la voluntad del Padre. Así que, mis amados, amemos esa comunión, anhelemos esa comunión con el Espíritu Santo, sabiendo que va mucho más allá de la respuesta a nuestras peticiones. Cuando verdaderamente entendemos el sentido de la oración, las respuestas dejan de tener sentido o dejan de ser algo tan especial o algo tan imprescindible, porque cuando nosotros entramos en la madurez de la oración, en la perfección de la oración, en el entendimiento cabal de la oración, ya no importa cuál sea la respuesta a nuestras oraciones, porque sabemos a nuestras peticiones, porque sabemos que el Señor siempre va a hacer lo mejor. Y podemos pedir, aunque sean locuras, que Dios va a alinear nuestras locuras a su voluntad y Él va a hacer lo mejor que convenga para sus planes y para nuestro buen futuro que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que oremos sin cesar. Cada día oremos más. El objetivo de estas enseñanzas que estamos impartiendo acerca de la oración es que de verdad oremos más, de que veamos, de que encontremos las riquezas, las maravillas, las bendiciones de la oración, de la comunión con el Señor. Eso es lo más hermoso que podemos tener, la máxima bendición que podemos tener es conocerle íntimamente a Él. Y eso es a través de la oración, de la comunión, de la intimidad. Y que la oración es más que petición. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza acá, mis amados hermanos. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche para otra enseñanza escudriñando la palabra de Dios. Y les recuerdo que están disponibles en nuestra página de internet www.reyesacerdotes.net y la página y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de enseñanzas y recursos para crecer en su vida de fe, para crecer en el Señor y también para crecer en esa intimidad y comunión con Él. Vamos a terminar orando, le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder escudriñar tu palabra con la guianza de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y, Señor, que cada día en nuestro corazón crezca ese anhelo de tener mayor intimidad y comunión contigo, como decía el salmista, Padre, como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Que nuestro corazón, nuestra alma sea un alma y un corazón anhelante de ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y los nuestros, atrayéndonos cada vez más hacia ti, Señor, a la vez que sanando, restaurando, liberando, afirmando y estableciéndonos cada día más en ti y más cerca de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe las cosas que habrán de venir, que tu Espíritu Santo nos ayude en todas nuestras debilidades para poder vivir una vida como a ti te agrada, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Te damos gracias por el privilegio de la oración, Señor, de la intimidad contigo. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestra noche, bendigas nuestro sueño y el día de mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe para que todo lo que hagamos
sea con tu bendición y para tu gloria y para la bendición de cada uno de nosotros y de los que nos rodean, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo y si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche tendremos otra enseñanza en Escudriñando la Palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para todos.